El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno y también del canal 20.5 del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas este canal. Todos los jueves de las 5 a las 6 se lleva el culto familiar. Es por eso que en este día, hermano querido, te damos la bienvenida. El Señor anhela que ese hogar, esa familia, esté establecido en el orden divino. Este día, hermano, prepara tu corazón. Abre la palabra de Dios, donde si estás en tu hogar y puedes, hermano, abrir la palabra de Dios, todas las citas y personajes bíblicos que se dan a través de la pantalla están con un escrito está. Compruébalo, hermano querido, entre menos palabras humanas se den, que Dios sea el que hable a nuestro hogar y esa palabra, hermano, caiga en tierra fértil. Bienvenidos sean. Me dirijo, hermano, a las redes sociales, a todos aquellos hermanos que llevan cadenas de oración. Estamos este día agradecidos a Dios por la familia. De lo que se hablará en este día, hermanos, es lo que se destila en este tiempo, en este mundo. Se llama resistiendo el pecado. ¿Y dónde están las guerras y las luchas? En el hogar. Ahí es a donde el enemigo trabaja más para desbaratar una institución sagrada que solamente viene de la mano de Dios, es la familia y es el hogar. Quiero dar la bienvenida en este día a ti que estás en este día sintonizando este canal. Este canal, hermano, está llevando las 24 horas del día el Evangelio Eterno. Lleva, hermano querido, esa palabra viva a tu hogar, esa palabra de Dios. Este día, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio, estamos llevando, hermano, el culto familiar. Y Dios va a hablar a través de resistiendo el pecado. Qué tan importante es cuando hay faltas
el perdón y reconciliación siempre debe de haber en esa casa. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de la comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Amén. Es por ello, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos para que sea su Santo Espíritu quien nos hable, quien nos ministre, quien nos enseñe, quien nos instruya, quien nos redarguya y también quien nos exhorte. ¿Para qué? Para que nuestro crecimiento espiritual dé frutos. La finalidad del culto familiar es esa, hermanos. Hacer un vallado de oración, pero también escuchar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros, dándonos ese crecimiento espiritual. Y antes de abrir el santo registro, hermanos, vamos a encomendarnos, siguiendo el ejemplo bíblico, postrándonos en nuestras rodillas, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Por ello le invitamos a usted, querido hermano, hermana, si tiene en su corazón acompañarnos puestos de rodillas, elevemos nuestras plegarias ante nuestro Dios. Pero si por alguna circunstancia, alguna enfermedad, o está usted en un lugar público, está imposibilitado de hacerlo, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, nos presentamos humildemente delante de tu trono de la gracia, elevando nuestra voz y pidiendo que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración que se eleva en esta hora, implorando, Señor, por un favor hacia ti, Señor. Tú que escudriñas los corazones de todos, Señor, sabes de lo que tenemos necesidad, Señor, y tu palabra dice que antes de que abramos nuestra boca, tú conoces, Padre, cuál es esa necesidad que tenemos. Es por ello, Señor, que en esta hora nos encomendamos delante de ti y oramos los unos por los otros, porque así también tu palabra lo demanda. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que nos redarguya, Señor, para que nos exhorte, para que nos instruya, para que nos enseñe, Señor. Que todo aquello que vayamos a leer en tu santo registro en esta mañana, Señor, caiga en tierra firme y que rinda al 100%, tal como tu palabra lo demanda. Es por ello, Señor, que en esta hora te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Hemos reconocido que hemos pecado, Señor, nos hemos arrepentido de ellas. Señor, porque con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión, Señor, te hemos faltado a ti, Señor. Por favor, Señor, no traigas a memoria más el pecado cometido el día de ayer y danos la oportunidad, Señor, de la reconciliación que tú nos prometes. Es por eso, Señor, que en esta hora te rogamos que toda oración que se eleve delante de tu presencia, Señor, tú traigas una pronta respuesta conforme a tu santísima voluntad, pero también conforme a la medida de nuestra fe. Pedimos en este tiempo del culto familiar que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, y que se manifieste, Señor, a través de las promesas que tú nos has dejado en tu santo registro. Gracias te damos de antemano, Señor, porque sabemos que todo lo que pedimos, Señor, tú nos los concederás, Señor, porque tu voluntad, Señor, es de que nosotros permanezcamos con una relación estrecha contigo. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo. Amén, Señor. Agradecimiento a Dios en este día, querido hermano. La base del ministerio de oración y del culto familiar, hermano, es la palabra de Dios. Es lo que va a edificar ese hogar, es lo que va a restaurar esa familia. Dice el libro de Isaías 59, versículo 2. Llévalo en oración, hermano. Pide a Dios que dé gracia a su Santo Espíritu para que nos revele Dios cada día su voluntad en nuestro hogar. El libro de Isaías 59, versículo 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué triste, hermanos, esta condición en la que habla el profeta Isaías. El orar
Y el que el Señor cierre sus oídos y su rostro lo voltee, es triste, hermanos. Eso es lo que hace el pecado, separarnos de la presencia de Dios. No puedes orar, no te congregas, no abres la Biblia, porque el pecado va a separarnos de Dios. Y eso es lo primero que el enemigo va a hacer. Por eso de lo que se va a hablar en este día, resistiendo el pecado. ¿Cómo lo vamos a resistir? Vayamos a lo que dice la palabra de Dios, y de eso es lo que el Señor va a hablar a ti y a mí, a esa familia que está pasando por momentos de dolor. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Dios se revele cómo resistir el pecado. De eso es lo que este día estamos hablando. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos muestra, nos enseña quién originó el pecado y por qué existe el pecado en el mundo. Eso lo conocemos. Pero también cómo debemos de resistir nosotros el pecado. El pecado existe en todas partes. El pecado lamentablemente se respira. No hay lugar donde estemos, no hay lugar donde vayamos, donde no haya iniquidad, donde no haya faltas, donde no haya pecados. Nuestro Señor se manifestó en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu, porque nos lo dejó como el Consolador, como una promesa suya. Y es por eso que nosotros nos incomodamos cuando estamos rodeados en medio del pecado. Los oídos santos del Señor se incomodan cuando nosotros escuchamos palabras obscenas, cuando nosotros escuchamos conversaciones que no edifican, o cuando participamos inclusive en algunas situaciones por las diferentes manifestaciones de pecado que se manifiestan. La palabra resistir, hermanos, quiere decir luchar, quiere decir pelear. Eso es lo que la palabra resistir significa. ¿Cómo nosotros vamos a resistir, a pelear o a luchar en contra del pecado? Bueno, los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Y cuando decimos esto, hermanos, las avenidas del alma no son otra cosa más que nuestros sentidos. Se debe de evitar leer, de mirar, de oír, todo aquello que sugiera pensamientos impuros. Eso es lo que debemos de evitar. Los males de afuera, los males que vemos, que escuchamos, despertarán los males de adentro. Es por eso que debemos de cerrar nuestros ojos para no ver ni aprender el mal. Debemos de taparnos los oídos, hermanos, para no percibir lo malo. Esas son las avenidas del alma, los sentimientos, todo aquello que los sentidos que nos llevan a provocar una tentación por medio de lo que vemos, por medio de lo que oímos, pero también por medio de lo que hablamos. Ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca, porque todo eso incomoda, todo eso inquieta. El Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, se entristece. ¿Por qué? Porque estamos en medio del pecado. Es por ello que el temor a Dios y el dominio propio deben de estar en perfecta armonía para resistir la adversidad y el engaño. Pero vayamos a lo que la palabra nos dice acerca de eso, hermanos, de tener un dominio propio. ¿Para qué? Para resistir las trampas del adversario. Aquí en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 7, la palabra de Dios nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio también la Biblia lo menciona como templanza, es decir, es un sano juicio que al fiel cristiano le impide que caiga en faltas, llevado por su permanencia y por su fidelidad a Dios. O sea, el dominio propio que nosotros debemos de manifestar, hermanos, es eso precisamente, es someter, es sujetar todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestra lengua, los debemos de someter y de sujetar a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a fortalecer el dominio propio? ¿Cómo vamos a someter todo lo que nosotros vemos, escuchamos y hablamos? Bueno, la misma palabra de Dios nos los dice.
Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 15, la palabra de Dios nos dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, es lo que el apóstol Pablo está hablando, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos, habla Padre. Entonces la palabra de Dios nos dice que no habemos recibido el espíritu de esclavitud o el espíritu de servidumbre, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nuestros sentidos son únicamente para alabar, para bendecir al Señor, clamándole Abba Padre. Es lo que la palabra de Dios dice. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Es la primera frase que el apóstol menciona, o el espíritu de esclavitud. Es decir, siguiendo pecado. ¿Por medio de qué? De los celos, de las indas, de las contiendas, de las fornicaciones. O sea, ese espíritu de esclavitud es el que tiene sometido y sujeto a aquel que no tiene un dominio propio. De ese espíritu de esclavitud, hermano, hemos sido libres, hemos sido librados por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso lo dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo número 6, lo dice la Escritura. Sabiendo esto, hablando el apóstol Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos previene, nos exhorta, pero también nos promete y nos indica cuál debe de ser nuestra posición como cristianos convertidos para someter esas avenidas del alma, para someter Amén. nuestros sentidos hacia la voluntad de Dios. Es Amén. por eso, hermanos, que estamos leyendo lo que la palabra de Dios nos recomienda acerca de cómo resistir el pecado. Amén. Cuando el hogar está sometido, hermanos, a lo que demanda Dios, tenemos ese espíritu de dominio, de amor, ese espíritu que puede, hermano, resistir a aquel que viene a desbaratar tu familia. El pecado, hermano, es el que vino a dividir, es el que vino a separarnos de Dios. Por eso es importante, hermanos, en el hogar el culto familiar, porque ahí, hermano, estaremos expuestos a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor no nos dejó solos, nos dejó al que nos consuela, al que nos va a revelar, al que nos va a dar ese espíritu de amor, de dominio, no un espíritu de esclavitud, porque cuando andamos esclavizados, hermanos, somos esclavos de toda cosa sucia, porque es lo que viene a hacer el enemigo, a poner en el hogar infidelidad, tanto en el hombre como en la mujer. Y ahí, hermano, empieza a atacar a los hijos. Pidamos, hermano, en este día, que ese culto familiar que llevemos, que sea, hermano, en armonía el esposo con la esposa. Los hijos, cuando son pequeños, instruirlos en el respeto, en el amor a Dios y el respeto a los padres, el respeto a los mayores. Ahora, hermano, con una facilidad, el hijo le falta el respeto a la madre, la hija, y tristemente hasta golpean a los ancianos. Hermano, ¿qué domina en tu hogar? ¿El pecado? Por eso se llama resistiendo el pecado. Queremos ver, hermano, esa generación que podamos ver a nuestros hijos, nietos, y hay familias que ven a bisnietos, pero que estén instituidos en el orden de Dios. Resistamos, hermano, las avenidas del alma, lo que oímos, lo que hablamos. Todo aquello, hermano, pervierte el corazón. Por eso es importante, hermano, pedir la ayuda del Espíritu Santo cuando se pasa la debilidad. Pedir al Señor que en el culto familiar siempre, hermano, el que domine sea el Señor. Que tú digas, mi casa y yo servimos al Señor. ¿Por qué? Por el testimonio que llevas, por el testimonio del padre y de la madre y de los hijos también. Por eso estamos llevando, resistiendo el pecado. Así es. Entonces, hermanos, hemos visto cómo la palabra de Dios nos ministra acerca de cómo debemos de someter nuestros sentidos a un dominio, al dominio propio,
que nos va fortaleciendo a través del conocimiento de la palabra y a través de sus promesas. Hemos leído cómo el apóstol Pablo nos indica, nos sugiere, nos dice que el viejo hombre ha sido crucificado junto con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Cuando el cristiano experimenta la nueva conversión a Cristo y vive en Él, entonces nosotros manifestamos, hermanos, un cambio en nuestra vida, donde morimos al pecado y le damos lugar a una nueva vida. Ahora bien, debemos de permitir que el Espíritu Santo, que vive en un cristiano genuino, hermanos, es el que nos conduzca, el que nos lleve, y debemos de darle muerte a ese espíritu de esclavitud que nos tenía sometidos al pecado. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 14, cómo debemos de seguir la conducción del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la promesa, hermanos, que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios, somos proclamados hijos de Dios, porque somos obedientes hacia la voluntad del Padre. Ellos están siendo designados, están siendo guiados, pero esa guianza, hermanos, es una guianza permanente. El estar atento a lo que el Espíritu Santo nos dice es permanecer en Él, es escucharlo a Él. No nada más es vivir en ratos, porque el Espíritu Santo no se puede manifestar en ratos. Y eso está determinado por nuestras acciones. Cuando nosotros ofendemos a Dios en cualquier falta que cometemos, que esté en contra de la voluntad de Dios, cometemos pecado. Y ahí es, hermanos, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo no soporta el pecado. Y ahí es donde el espíritu de esclavitud nuevamente vuelve a invadir nuestra mente, nuestros sentidos, las avenidas del alma, para que caigamos en la atracción de Satanás. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, donde la misma palabra de Dios nos muestra que sí es posible resistir las tentaciones del adversario, que sí es posible vencer al pecado en nuestra vida. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero la parte que nos va a empoderar para vencer ese pecado es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, como en el caso de José. José, el hijo de Jacob, cuando es llevado por los ismaelitas como esclavo, como cautivo a Egipto, y él es comprado por un oficial del faraón que se llamaba Potifar. Vamos a ver parte de esta historia, hermanos, porque todo esto que está registrado es para nuestra enseñanza, es para nuestro aprendizaje, es para nuestro crecimiento espiritual. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 39 y el versículo 1 y 2, hemos leído cómo es parte de la historia de José. La Escritura nos los dice, Génesis 39, 1 y 2. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La palabra de Dios, hermanos, dice que Jehová estaba con José. Aunque José era un esclavo, era un cautivo, y estaba en un país extraño, donde no conocía ni la cultura, donde no conocía ni el idioma, donde estaba sometido en medio de tradiciones y de idolatrías paganas. Dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él. Jehová está con usted, Jehová está conmigo. En medio de el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos, por más contaminado que esté por faltas, por pecados, o que estemos influenciados por personas que no conocen de Dios y que tienen malas actitudes en obras, en palabras, que muchas veces ofenden, tal vez en nuestro mismo trabajo,
o inclusive tristemente en las escuelas, donde hay bullying, donde hay cosas contrarias a las de Dios, aun y cuando estamos sometidos en ese ambiente, de tal manera lo vivió José. Pero la palabra de Dios dice que Jehová estaba con él. Entonces Jehová está con nosotros, hermanos, y no importando el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. Pero sigamos leyendo la escritura para ver cuál fue la actitud de José. Aquí en Génesis 39, en el capítulo número 6, la escritura sigue diciendo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. ¿Quién? Potifar, el amo egipcio, el incrédulo, el idólatra. Dice, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces aquí podemos notar, hermanos, algunas cosas que queremos resaltar. O sea, José estaba en medio de una casa de un incrédulo, de un idólatra. Sin embargo, José, por el testimonio que él daba, porque Jehová estaba con él, ganó el aprecio de este idólatra. Y dice que le dispuso todo lo que él tenía en las manos de José, porque él se había dado cuenta que José era bendecido por Jehová y prosperaba todo lo que él tenía. Y Potifar él no se preocupaba por nada, él nada más se preocupaba por comer, así lo dice la Biblia, porque todo lo manejaba José, sus propiedades, su casa, en fin, todo. Pero la palabra de Dios sigue diciendo, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. Es decir, sus facultades mentales, emocionales y físicas guardaban armonía por la herencia. ¿De quién? De su madre. Y aquí nos habla de la familia. O sea, José, hermanos, había sido un hijo de la promesa por medio de Raquel. Y este hijo, hermanos, por su actitud y por su temor a Jehová, había sido instruido en su casa por su madre. Amén. Y esa educación que recibió en su casa, hermanos, la mostró en tiempos de dificultad. Y aquí viene una exhortación, hermanos. Todo lo que nosotros enseñemos en nuestro hogar a nuestros hijos van a ser un reflejo fuera de hogar. Es por ello que nosotros debemos de someternos al estudio de la palabra, a la oración. Debemos de someterlo a guardar una obediencia hacia Dios y someter su voluntad a la voluntad de Dios. La palabra de Dios sigue diciendo que era de hermoso semblante y bello parecer. Y todo esto, hermanos, es porque lo había heredado de Raquel. Aquí en Génesis 29, 17 lo dice. Y los ojos de Lea eran delicados, hablando de la otra hermana. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Amén. O sea que la herencia que José había heredado era una herencia física, porque aquí la Escritura lo dice. Pero más que ver lo físico, hermanos, tenemos que ver lo espiritual. Él había heredado esa hermosura y había heredado ese semblante espiritual de la madre. Por ello, él era un hombre temeroso de Dios, porque había sido instruido en su casa. Entonces aquí podemos ver la importancia de la educación en el hogar para Amén. nuestros hijos. Así como heredan hijos la apariencia de los padres, porque muchas veces físicamente el hijo se parece al padre, habla como el padre, camina como él, tiene los mismos modismos, pero la vida espiritual, hermano, que es la que debe de reflejar, hermano, en ese hogar, es lo que pasa con José. Él tenía la ley de Dios en su corazón. El decir no adulterarás, él no cometió el pecado de adulterio. Él resistió. Ese semblante que llevaba José, esa armonía, era porque desde pequeño le enseñaron leyes morales, la ley de Dios. Por eso es importante, hermano, en el hogar, testificarle a los niños el orden que es de Dios, el que ellos memoricen las leyes de Dios, los mandamientos, hermanos.
el que ellos aparten un día santo que es de Dios, que es el cuarto mandamiento. Que ellos, hermano, al esperar ese día, agradezcamos como familia las bendiciones que el Señor nos da, de reunirnos con el esposo, la esposa. En este país, hermanos, no hay horario, todos corren, van a los trabajos y al último, hermano, nos llegamos a reunir ya muy noche. Y el sábado, hermano, es el sábado del Señor, es el sábado de la familia. Reunirnos, hermano, para alabar el nombre de Dios. Darle gracias porque Dios cuidó a tus hijos en la semana. Cuando salieron de la escuela, cuando entraron, Dios los cubrió. Orar por tu matrimonio, por tu hogar. Hermano, todo eso José traía la enseñanza. Y eso, hermano, no es nuevo. Eso lo dejó Dios desde un principio para la familia. Por eso el enemigo resiste, hermano, el culto familiar. No quiere que Cristo entre a esa casa. Si este día, hermano, haces decisiones, haz la mejor decisión para vida eterna, para tu hogar, tu familia. Edifica ese hogar en las manos de Jesús, oyendo su palabra. Ahí vemos el ejemplo de José, cómo a través de la madre, a través de la enseñanza que dieron desde pequeño, él pudo resistir esa tentación que esta mujer lo provocaba, porque él resistió. ¿Y cómo lo resistió? Se acordó de los mandamientos de Dios, la instrucción que debemos de dejar en nuestros hijos: amar, perdonar y resistir al enemigo. Y estamos oyendo, hermanos, cómo resistir el pecado. Así es, hermanos, y continuando con la historia de José, llegó un momento, hermanos, en que fue atacado por el adversario, tal como usted y yo lo somos. ¿Y por medio de qué? Por medio de las avenidas del alma, por medio de los sentidos. Él fue tentado por el adversario. Pero sigamos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en Génesis capítulo 39 y el versículo número 7, la palabra de Dios sigue diciendo: y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ahí está la tentación. Esta mujer, hermanos, era una mujer que no le faltaba nada, que vivía en la opulencia, que vivía en la riqueza. Es cierto, era una mujer idólatra, que no tenía ni temor de Dios, que no tenía nada que hacer. Y sin en cambio ella fue llevada por el adversario para tentar a José y le hace esa propuesta: duerme conmigo, es decir, sé infiel y acuéstate conmigo. El adversario, hermanos, conoce nuestra debilidad y por eso él nos tienta. Y él a usted lo va a tentar por el área más débil que usted tenga. Pero si caemos, Señor, si caemos, pecamos. Y si lo resistimos, vencemos. La palabra de Dios nos lo dice muy claro aquí en el libro de Santiago, en el capítulo número 1 y el versículo número 12. Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Esa es la promesa, hermanos. Cuando nosotros somos probados y resistimos el pecado, Dios nos promete una corona. Dice que Dios nos ha prometido la corona de la vida, aquellos que hemos resistido y superado la tentación. O sea, al soportar la tentación, prueba nuestra fe y también prueba nuestro carácter. Está en cada uno de nosotros decidir, hermanos, si caemos en la tentación o si la resistimos. Usted tiene la decisión, hermanos, para decir un basta, para poner un alto a toda aquella falta que usted esté cometiendo. Hay vicios, hermanos, que muchas veces se intentan dejar, pero que el hombre no puede dejarlos. ¿Y por qué? Porque no tiene un dominio propio, porque no ha hecho una confesión genuina de que Cristo reina en usted,
porque aún no han comprendido que el Espíritu Santo mora en su cuerpo, porque no han entendido que usted contrista al Espíritu Santo cuando usted está en alguna falta, en algún vicio, en alguna infidelidad. Al primero que ofendemos es a Dios y después al prójimo. Pero la Escritura, por lo que hemos leído, nos promete que vamos a recibir la corona de la vida, aquellos que resistan la tentación. ¿Y cuál es la corona de la vida? La corona de la vida es la vida eterna. Esa es la promesa. Hagamos una reflexión por un rato de placer, por un rato de vicio, por una infidelidad. Usted va a perder la eternidad de la vida eterna. Que estas palabras, hermanos, de Santiago 1:12 muevan su corazón, que transformen sus sentidos, que lo incomoden a usted, hermanos, para que no perdamos esa promesa de recibir la corona de la vida, que es la vida eterna. Es por ello, hermanos, que la misma palabra de Dios nos confirma lo que Dios nos promete. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo nos da este consejo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está la promesa. El apóstol Santiago nos dice que vamos a recibir la corona de la vida si resistimos la tentación, si vencemos el pecado. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el regalo precioso de Dios es la vida eterna. Porque si estamos en el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermanos, con la Biblia no podemos equivocarnos. La palabra de Dios nos habla, el Espíritu Santo nos está hablando para hacer un alto y cambiar, transformarnos en lo que Cristo nos ha prometido para ganar esa vida eterna. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Amén. Que será la recompensa para el cristiano fiel en medio de los problemas de la vida. Pero regresando a José, hermanos, José deseaba esta recompensa, por ello se mantuvo fiel a Dios en medio de la tentación. Él deseaba la recompensa de la vida eterna. Aquí seguimos leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 39 y ahora el versículo 8 y 9, lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo de cómo responde José a la tentación, a la seducción que le hacía la mujer de Potifar. Génesis 39, 8 y 9, la palabra de Dios dice, y él no quiso, o sea, se resistió totalmente y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. En ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, si nos fijamos, hermanos, cómo va la narración de estos versículos, le está dando una explicación a la mujer de Potifar que no pecaba porque Potifar había depositado toda su confianza en Dios. Y le habló de esa manera para que la mujer entendiera, pero sin en cambio le da una conclusión eficaz hacia el último y le dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí ya hace un lado a Potifar, hace un lado a la mujer, hace un lado a todo el ambiente que le rodeaba y ponen primero a Dios. Amén. Porque el pecado que nosotros cometemos, hermanos, a nuestro prójimo, es un pecado en contra de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Piense usted, hermanos, razone que antes de tomar una decisión, antes de ceder a la tentación, hermanos, usted está poniendo en riesgo su vida eterna. Usted está poniendo en riesgo su familia. Usted está poniendo
en riesgo su relación con Dios. Usted sigue viviendo, hermanos, en ese espíritu de esclavitud al pecado. Por eso es que hay que ponerle un alto al pecado. La palabra de Dios la hemos leído, hermanos, y la palabra de Dios es la que nos va a convencer. Uno, por mucho que hable, hermanos, no lo va a convencer, sino que es la misma palabra de Dios. Por eso estamos leyendo, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Y estamos tomando este ejemplo de cómo José resistió la tentación porque tenía el temor de Dios. Amén. Entonces, sigamos ese ejemplo bíblico, hermanos, y antepongamos todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las promesas que Dios nos promete por no darle lugar a la tentación y al pecado. Amén. Hay muchos hogares rotos, hermanos. Hay muchas familias que viven un tormento cuando un hombre es infiel o cuando una mujer es infiel. Tristemente, hermanos, tomamos el matrimonio ya sin ver lo sagrado que es para Dios, la familia. Dale gracias a Dios, hermano, tú que tienes un matrimonio establecido ya por años. Que ese matrimonio no sea por costumbre. No te levantes todos los días sin decirle buenos días a tu esposa o decirle que Dios te bendiga. Muchas veces ya hay indiferencia cuando hay matrimonios de años. No, hermano, que ese amor y ese cariño siempre esté para tu compañera, para tu compañero. Valoremos lo que cada uno hace el esfuerzo por ese hogar. La madre, que siempre está cuidando a los hijos, viendo, preocupada por la alimentación. El padre muchas veces con esfuerzo, cansancio. Sale, hermano, en esas jornadas al trabajo para que en ese hogar no falte el techo, el calzado, el vestido. Valoremos cada día. Pero hay tentaciones, hermano, cuando tú sales fuera, en la calle. ¿Qué ves? ¿Qué comportamiento haces, hermano? Muchas veces hay esposos que van con su esposa y pasa una mujer provocativa, pero ya con los ojos, hermano, ya la desnudaron, ya la codiciaron. Hermano, pecamos contra Dios y pecas ofendiendo a tu esposa, a tus hijos. Hay hombres que hasta voltean, se hacen de lado y buscan otra vez. Hermano, está bien, pasó una mujer provocativa, la viste, pero desde ahí ya cede, pero volteas a buscarla, volteas a ver que ella te vea. Ofendes a Dios, hermano. Y tristemente tienes un cargo en la iglesia. Hay hogares, hermanos, que se vive así. Hermano, cuidemos el respeto a Dios. Es lo que hizo José. Aun cuando todo le dejó, su amo, todo, riquezas, todo para gobernar esa casa. Lo último que dijo, no ofenderé a Dios. No ofendamos a Dios, hermano. Aun cuando tú dices, nadie me ve, nadie sabe, Dios, hermano, te está viendo. Dios sabe tu comportamiento, sabe cómo hablas, sabe dónde estás. Pero tristemente, como dice el libro de Isaías 59:2, el rostro del Señor se voltea y sus oídos se cierran para no oír tus palabras cuando hay pecado. El pecado, hermano, nos separa de Dios. O la mujer siendo infiel al esposo, abandonando a los hijos. Pidamos a Dios, hermano, que ese hogar, Dios lo bendiga. No permitamos a nuestros hijos cosas que ofenden a Dios. Somos responsables, somos administradores de lo que es de Dios. Y los hijos son herencia del Señor. Pidamos, hermano, que si hay eso en tu casa, arrodíllate, pídele al Señor. Dios nos dejó dominio para someter toda tentación, como a través de un escrito está. Pidamos a Dios que su gracia se derrame en esas oraciones. Amén. Así es, hermanos, toda la misma palabra de Dios nos enseña, nos muestra de cómo existen, y de lo que veníamos ahorita comentando, existen pecados
ocultos, existen pecados secretos. Pero los ojos del Señor, hermanos, están con nosotros. Por más que nos escondemos, por más que nos retiremos, por más que tratamos de tapar nuestra falta. Vamos a leer un texto bíblico, como el mismo rey David, hermanos, fue descubierto a través de los pecados que él había cometido por el profeta Natán. Aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, y el versículo 12 y 13, la palabra de Dios nos dice: porque tú lo hiciste en secreto, hablando Natán a David, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David fue descubierto, hermanos, porque había cometido pecado. Por eso él dice, él confiesa, dice: pequé contra Dios. Todo pecado cometido es un pecado contra Dios y después contra nuestro prójimo. Él había cometido adulterio. Él había mandado a matar a la esposa de quien contra quien pecó, a Urías. Él se había ocultado y él pensaba que nadie lo había visto. Pero cuando es descubierto, hermanos, él reconoce, porque siente esa carga de conciencia de que en realidad él había pecado y porque él sabía que a Dios no lo podía engañar. Más adelante, él comete otro tipo de pecado. Estos pecados que él cometió, hermanos, fueron físicos. Pero hay otro tipo de pecado, que son los pecados emocionales, los pecados donde lastimamos con la boca, con el pensamiento, con nuestras acciones. Como en el mismo caso de David, que él pecó por desobedecer a Dios. Aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 24 y el versículo número 10, la Escritura lo dice: después que David hubo censado al pueblo, o sea, contado al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque él se iba a enorgullecer, iba a tener una soberbia por la multitud, por la cantidad de gente que lo seguía, por eso los mandó a censar. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. O sea, David una vez más reconoce que la falta que él cometió fue en contra de Dios. Hay faltas, hermanos, que son faltas voluntarias, que nosotros las hacemos a sabiendas de que vamos a lastimar a Dios y a nuestro prójimo, pero aún así las cometemos. ¿Y saben por qué las cometemos? Porque cuando hay pecado en nosotros, hermanos, ese pecado entenebrece nuestra mente y endurece nuestro corazón. Cuando nosotros pecamos, hermanos, no medimos las consecuencias. Nos hacemos inmunes al dolor que causamos. Nos volvemos soberbios, orgullosos y con un corazón endurecido. Por eso el pecado, hermanos, a nuestra mente la pone en tinieblas y a nuestro corazón lo endurece. Eso es lo que hace el pecado. Y David lo sabía. Y él reconocía una vez más y le pedía perdón a Dios. Y Dios lo perdonó. Después de reconocer sus faltas, él las confiesa a Dios solicitando por su perdón. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. O sea, reconocer nuestras faltas y acercándonos a Dios. Esa es una manera de resistir, de pelear en contra del pecado. Buscar la reconciliación que Dios nos ha dado. Buscar la justificación por la fe. Como lo leímos, Pablo nos dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él también clavó ahí nuestras faltas. Entonces tenemos que buscar esa reconciliación. Nuestra fe debe de ser reafirmada por la justificación que Cristo ya nos dio. Siguiendo leyendo, hermanos, aquí en el Salmo capítulo 5 y el versículo número 3 y 4,
Vemos aquí cómo David se postra en oración y le dice esto al Señor, porque yo reconozco mis rebeliones. Y aquí está, hermanos, que él reconocía la confesión que él hizo. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado también lo reconoce. Y dice, siempre está delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, el reconocer nuestros pecados, hermanos, es el primer paso de fe que nosotros debemos de dar para buscar la reconciliación con Dios. Amén. No nada más es decir, pequé, me arrepiento y me olvido. Eso no es pedir perdón. Hay 3 pasos que debemos de dar, hermanos, para que ese perdón divino se manifieste en nosotros. El primero ya lo leímos, es reconocer nuestra falta. Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, nos duele nuestra alma, porque hemos causado daño, porque hemos causado tristeza, tal vez hemos roto un matrimonio. Y ahí es donde nosotros debemos de reconocer y buscar la voluntad de Dios y decirle hemos pecado. Ahí, hermanos, David lo dice, contra ti he pecado. Pero también, hermanos, nosotros nos debemos de arrepentir. Y ese es el segundo paso de fe. El primero es reconocer, pero el segundo es arrepentirse. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el versículo 19, la palabra de Dios lo dice. Dice, así que arrepentidos y convertidos. Aquí nos habla de un arrepentimiento después de reconocer el pecado, pero también nos habla de una conversión, es decir, de una transformación, de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Lo bueno viene de parte de Dios y dejar de hacer lo malo viene de parte del adversario. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está la promesa. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza, tiempos de felicidad, tiempos de volver a restaurar lo que se ha roto. Amén. Y el último paso de fe, hermanos, es dejar precisamente de hacer el mal. Vamos a leer en 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9, lo que la palabra de Dios nos dice. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que, hermanos, para vencer el pecado, para volver a buscar la reconciliación con Dios, tenemos que dar estos 3 pasos que son bíblicos. Amén. Reconocer nuestras faltas, arrepentirnos de ellas y confesarlas. Amén. Así es como nosotros vamos a salir vencedores para hacernos acreedores a la corona de vida que Dios nos promete que es nuestra vida eterna. Amén. Entonces, hermano, no quisiéramos terminar con el tema sin antes hacer una oración de consagración, pidiéndole al Espíritu Santo que lo que hemos leído, que lo que hemos escudriñado, que lo que nuestros oídos espirituales han escuchado, porque han emanado las palabras de vida y las promesas a través de su santo registro, para que venga a haber un cambio, una transformación en nuestra vida y digámosle no al pecado. Amén. Y nos hagamos acreedores a la promesa de obtener la corona de la vida, que es la vida eterna. Vamos Amén. a orar, hermanos, en esta hora. Amoroso Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia y agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la libertad, Señor, de escuchar lo que tu palabra de Dios nos ministra en esta hora. Hemos escuchado, Señor, cómo tú nos amas, cómo eres un Dios bueno, un Dios justo y un Dios de misericordia. Y en esta hora, Señor, oramos por aquellos que por alguna circunstancia todavía se encuentran, Señor, sometidos por ese espíritu de esclavitud a través de una falta, a través de un pecado. Por favor, Señor, quebranta el corazón más endurecido, Señor, y trae un convencimiento en su espíritu, Señor, para que ellos busquen la reconciliación contigo, Señor, y que hagan una conversión genuina y sincera. En esta hora agradecemos, Señor, que tú nos hayas hablado y te pedimos, Señor, para que todo aquello que esté roto, tu Santo Espíritu lo vuelva a unir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Agradecimiento hay en este día, querido hermano, que Dios bendiga su palabra y que esa palabra cayó en tierra fértil. Bendiciones, familia, y que Dios los bendiga. Amén.